Para este ejercicio se muestran dos masas conectadas por una cuerda. La masa M1 tiene una fricción por acá, hay una tensión que la arrastra y esta es esta misma tensión que está sosteniendo al peso de M2, como puede verse aquí en la gráfica. Este es el peso 2. Cuando el sistema se deja libre, se encuentra que las masas no se mueven aceleradamente. Y si no se mueven aceleradamente es porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Es decir, que la suma de fuerzas horizontales, que la tensión menos la fricción, es igual a cero si consideramos sobre M1. Y si lo consideramos sobre M2, diríamos que la tensión menos el peso de la masa 2 es igual a cero. Y si estas cantidades son iguales a cero, la suma es igual a cero, quiere decir que una es igual a la otra. Por tanto, la respuesta correcta para este primer punto es que la fuerza de fricción de M1 es igual a la tensión sobre la cuerda. En este segundo punto se habla de que hay una lancha que tiene una velocidad propia, aquí en B sub B, que intenta atravesar el río, pero la corriente tiene una velocidad. Realmente aquí lo que hay que hacer es sumar dos vectores, que es este primer vector, la velocidad de la lancha, y la velocidad del río, para obtener la velocidad resultante que se nos está pidiendo, que en este caso sería, como quien dice, la hipotenusa. En este caso se pueden sumar los dos vectores utilizando el teorema de Pitágoras para encontrar el resultante, dado que los vectores son perpendiculares. Es decir, si quisiéramos saber el valor numérico de esa velocidad, es velocidad total igual a la raíz cuadrada de la velocidad propia de la lancha, la magnitud al cuadrado, más la velocidad propia del río. De tal manera que la hipótesis del estudiante es correcta y la justificación es porque estos dos vectores son perpendiculares. Aquí en este punto dice que quieren analizar la trayectoria de movimiento parabólico y bueno, hay una gráfica que muestra los diferentes vectores velocidad. Pero observen que estos vectores velocidad no son ni la velocidad en X ni la velocidad en Y, sino es la velocidad, llamaríamos como una velocidad total. A la misma altura, esos vectores van a tener la misma magnitud. Como estas alturas son iguales, podemos decir que la magnitud, es decir, la distancia, la longitud de los vectores son iguales. Pero como puede verse, uno de los vectores tiene un ángulo positivo sobre el eje X y el otro tiene un ángulo negativo sobre el eje X. Podemos decir entonces que para las posiciones señaladas, la magnitud de los dos vectores es igual, pero la orientación es diferente. Entiéndase por la orientación, el ángulo y la magnitud de cada vector como la longitud, la extensión de cada vector. En este punto hay una fuerza aplicada sobre dos masas. No hay fricción y se nos indaga de la aceleración. Cuando se nos pregunte sobre la aceleración, lo importante es hacer uso de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza neta produce en la masa que sea, una respectiva aceleración. Pues para este caso, la fuerza neta se observa solo la fuerza F y en la masa que está siendo acelerada es M1 más M2 multiplicado por la aceleración. Cuando uno despeja la aceleración, queda fuerza sobre masa, es decir, fuerza sobre M1
más fuerza M2, y esto es igual a la aceleración. De modo que la respuesta correcta para este ejercicio es esta de acá. En este ejercicio sobre un bloque de 2 kilogramos en una mesa con fricción despreciable, si dice que la fricción es despreciable es porque no hay que tenerla en cuenta. Hay una fuerza de F1 que va para la derecha, a la derecha sería positivo. Hay una fuerza F2 que va para la izquierda, es negativo. Las fuerzas se superponen, es decir, se suman. De modo que para hallar la fuerza neta, habríamos que tomar F1 más F2. Esto nos va a dar la fuerza neta, pero uno de los dos es positivo, el otro es negativo, de modo que F1 vale 20 positivo, 20 newtons, y el otro vale 10 newtons. Cuando hacemos esa operación, encontramos que el resultado es 10 positivo. En este caso, la respuesta es 10 newtons apuntando hacia la derecha. La tercera ley de Newton es clara al decir que las fuerzas actúan de a dos, son de la misma naturaleza, es decir, si una es gravitacional, la otra también. Si una es eléctrica, la otra también. Si una es de contacto, la otra también. Si una es de interacción débil, la otra también. De igual magnitud y de direcciones contrarias. Independientemente que una esfera tenga mayor carga que la otra, aquí hay una atracción de la primera esfera sobre la otra, pero atendiendo a las leyes de Newton, deben ser opuestas de igual magnitud, de la misma naturaleza, y pues en ese sentido, la opción que atiende a todas esas condiciones es la opción D, teniendo en cuenta la tercera ley de Newton. Este es uno de los puntos de pregunta abierta. Hay una pajarera suspendida entre dos cuerdas. El caso es que aquí nos dan T1 y nos van el valor de T2. Se nos está preguntando la masa de la pajarera. Podemos hacer, sí, la sumatoria de fuerzas en X, que sería igual a la tensión 1 coseno del ángulo que le corresponde. En este caso son 30 grados. Menos, va para la izquierda, T2 coseno del ángulo que le corresponde. Este T2 lo voy a representar aquí hacia en de color negro, y este T1 coseno del ángulo lo voy a representar de color rojo. Bueno, esa sería la tensión, suma de fuerzas en X. Eso debe ser exactamente igual a cero, puesto que el ejercicio se encuentra en equilibrio. Pero veamos qué pasa cuando hagamos las fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y. Tenemos que la tensión 1, seno del ángulo, seno de 30 grados, hace una fuerza hacia arriba. Atención, uno está sosteniendo hacia arriba la pajarera. Aquí lo dejé representado de color rojo, y aquí de verde vamos a hacer la tensión 2 más positivo, tensión 2, seno de el ángulo que le corresponde. Y como puede verse, dejémoslo aquí de color naranja, hacia abajo está actuando el peso. Entonces podemos ponerle menos el peso, y el peso es masa por gravedad. El sistema está en equilibrio, o sea, igual a 0. Del ejercicio nos da T1, 0,98. Nos da T2, 1,70. Nos da los ángulos. Lo único que hay que hacer es despejar el valor de M. Hay que despejar el valor de M, y eso ya queda en sistema internacional. Después de despegar la masa M, queda T1 seno de 30 más T2 seno de 60 debido a la gravedad.
Y no hay que olvidar el poner las unidades. Para este ejercicio hay que hacer la suma de fuerzas de dos vectores. Dice, se muestran dos fuerzas que se aplican al tiempo sobre un automóvil de 3.000 kilogramos para moverlo. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre el carro? Hay que hacer la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso sería, llamémosle a este la fuerza 1 y a este la fuerza 2. Daría F1, que es 400, coseno de 60, más la otra fuerza, F2, que ya sabemos que es 212, coseno de 20. A ver cuánto nos da. El ejercicio queda de esta manera, 400, que es F1, coseno del ángulo que le corresponde, 60 grados, menos, hay que hacer aquí una aclaración porque estoy usando un ángulo que no necesariamente está medido desde el eje X positivo, entonces hay que controlar los signos. Este sería negativo, entonces por eso lo dejé aquí negativo, y así tendríamos como quien dice la fuerza neta en X, cuyo valor es muy cercano a 0.03 newtons. Pero observemos que los valores son 400, son 200, y pues 0.03 comparado con 200, esto es aproximadamente 0 newtons. Bueno, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Es exactamente lo mismo, suma de fuerzas en Y, que esto va a ser igual a el valor de la fuerza F1, que son 400 newtons, multiplicado, pero en este caso por el seno del ángulo que le corresponde, y más, las dos fuerzas van a partir de este gráfico actuando como hacia arriba, 212.8 seno de 20, 419.19, 419.19 newtons. Y como nos están preguntando la fuerza neta, pues la fuerza neta es hacer la combinación de las dos fuerzas, y como la fuerza X y la fuerza Y, bueno, en este caso es cero, pero en general la fuerza neta se calcula como la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. El caso particular de este ejercicio es que la fuerza en X vale cero, así que la fuerza neta es simplemente lo que dio la fuerza en Y, 419.19 newtons. En este ejercicio hay que hacer 3 diagramas de cuerpo libre y expresar únicamente cómo queda la sumatoria de fuerzas en X y Y, porque dice, se elaboraron 3 montajes diferentes. En A y B hay fricción y las cajas se mueven a velocidad constante. Cuando un objeto se mueve con velocidad constante, o sea, la suma de fuerzas vale cero, primera ley de Newton, y en el montaje C, la caja está en reposo, también la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces procedemos a hacer los correspondientes diagramas de cuerpo libre y las gráficas. Entonces tenemos un objeto sobre una superficie, el objeto pesa, hacia abajo el peso, hacia arriba la fricción. Como se observa, la fuerza aplicada hacia la derecha, la fricción hacia la izquierda, y esto quedaría de la siguiente manera. Fricción hacia atrás, fuerza aplicada hacia adelante, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Es fricción
hacia atrás, hacia adelante la fuerza aplicada, hacia arriba la normal, hacia abajo el peso. Y eso expresado allá en la sumatoria de fuerzas es la fuerza aplicada, llamémoslo simplemente F, es positiva, la fricción es negativa y como el sistema se mueve con velocidad constante, el resultado es igual a cero. Ahora en Y tenemos normal hacia arriba, el peso hacia abajo y como el sistema no se mueve verticalmente o se mueve con velocidad constante, eso es igual a cero. Para el segundo ejercicio, veamos cómo están entonces los vectores. Hay una fuerza aplicada con un determinado ángulo. Tenemos una fuerza de fricción contraria al movimiento. También está la fuerza normal. También está el peso. Normal es la fuerza que hace la superficie. Ese objeto está sobre una mesa. Está el peso. Hacia atrás está la fricción. Hacia adelante está la fuerza aplicada. Bien, pero ojo que esa fuerza aplicada tiene un componente en X y tiene un componente en Y. Así que hay que descomponer esa fuerza tanto en X como en Y. Es decir, miren, esta fuerza aplicada, voy a generar aquí un vector de color negro. Este sería el componente X de esa fuerza aplicada y hacia arriba el componente Y de esa fuerza aplicada. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y quedaría de la siguiente manera. En X, simplemente esa fuerza llamémosla F punto A, fuerza aplicada. Esa fuerza aplicada, F, dejemos solo F. F coseno del ángulo que le corresponde, que es la letra griega teta, ya ahorita la corrijo, menos pues la fuerza de fricción, y eso es igual a cero porque el objeto se mueve con velocidad constante. Ahora verticalmente hacia arriba tenemos la normal. Hacia arriba tenemos la fuerza aplicada por seno del ángulo que le corresponde, del ángulo que le corresponde, y hacia abajo el peso. Y eso es igual a cero. Ahí queda la letra. Estas son las sumas de fuerzas para X y para Y. Ahora vamos con el tercero y último ejercicio. Como es conocido, tenemos una tensión, dos tensiones y el peso que va para abajo. Observen que el ángulo marcado está aquí arriba, o sea que si queremos medirlo respecto del eje X, el ángulo sería 90 menos teta en ambos casos. Y aquí este ángulo también es 90 menos teta. Vamos a hacer entonces la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y, que sería igual a. Suma de fuerzas en X sería, llamémosle T1, coseno del ángulo que le corresponde, que es 90 menos teta,
positivo menos, ahora P2 porque va a la izquierda, coseno del ángulo que le corresponde, 90 menos teta. Y el sistema está en reposo, o sea que lo igualamos a 0. Aquí ya estoy generando la letra griega teta y la letra griega teta. Ahora, sumatoria de fuerzas verticales. Eso sería igual T1 sin del ángulo que le corresponde más T2, o sea, D1 y T2 hacen fuerza hacia arriba, sin del ángulo que le corresponde y para abajo el peso. Y el sistema está igualado a 0 porque se encuentra en equilibrio. Y esta sería la retroalimentación de la evaluación mensual.